Buen día, es un gusto realmente poder verlos. No pensé que los iba a ver porque cuando lo llamé a Eduardo, le digo, Eduardo, bueno, estamos aquí, podemos tomar un café juntos y poder charlar un ratito. Y casi ni nos vemos porque vos recibías familia, así que dije, bueno, lo provechoso de esto que pudimos hablar, le digo a Eduardo, ¿no? Que por lo menos intercambiamos unas palabras por WhatsApp. Luego él nos avisó que podíamos estar juntos un rato, así que apreciamos mucho esto, valoramos la comunión de los hermanos y cómo nos enriquece estar juntos, ¿no? ¿No? Nos nutre, es decir, la comunión nutre, ¿no? El Señor es el que edifica su casa, pero la comunión nutre, nos hace tanto bien estar juntos. Así que nosotros pensábamos que, bueno, obviamente este era un tiempo, cumplimos años de casado, 43 años, así que 43. Así que esto era también parte de ese obsequio, ese regalo que tampoco esperábamos, ¿no? Uno piensa en ese día salir a comer a algún lado, pero no venir tan lejos a comer acá. Así que fue muy interesante eso. Así que valoramos mucho este regalo del Señor y de los hermanos que han sido tan generosos. Yo creo que hasta el último día yo no sabía si venía para acá, estaba pensando en otras cosas. Marga es la que estaba más metida en los detalles del viaje. Así que bueno, si me preguntan a mí cómo sigo, no lo sé, ella sabe, ella es la que maneja el itinerario con el tío. Un tío muy querido, muy apreciado. Ustedes saben que hace unos años el Señor me dio una palabra, quiero compartírselas, ¿no? Ustedes dirán la utilidad que pueda tener, pero la considero como una palabra profética para esta generación. Vieron que nuestros padres, mi papá italiano, mamá también, papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial, todo lo vivido allí, lo que generó eso, ¿no? Pero luego en el andar, nuestra familia no sabía cuánto tiempo iba a durar, las crisis que vivíamos, finalmente conocimos a Jesús y todo cambió. Pero me acuerdo que mi papá decía algo, decía, bueno, cuando llegues a mi edad, claro, nos faltaban muchos años para ello, y yo entendía lo que él me quería decir, que él ya había vivido antes que yo y que sus experiencias eran mayores o más importantes, pero luego él acentuaba algo más. Hablaba del carácter, la naturaleza, la moral de ellos y la moral nuestra. Entonces ellos se situaban en un peldaño mayor que el nuestro. Pareciera que generacionalmente nosotros, en lugar de subir, en lugar de subir bajamos. En lugar de subir un peldaño, bajamos un peldaño. No sé si les pasa a ustedes que a veces los padres se expresan de esta forma como diciendo nuestra generación. Hay un pastor muy conocido que habla también de eso, ¿no? De que ya se acabó el renglón de la generación de los 60 y demás. Pero cuando el Señor me dio esta palabra, uno piensa en la edad y qué posibilidades tenemos de trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? De interactuar, de poder hablar un lenguaje para mí difícil porque hoy la inteligencia artificial está muy lejos de mi parecer. Yo hablo poco por WhatsApp y lo necesario, no interactúo mucho por ahí. Pero ¿cómo? Entonces el Señor me puso una nota y quiero dejarles esta nota yo creo, a partir de estas notas, que cada generación va a vivir su tiempo, que cada generación va a experimentar la gloria del Señor, que cada generación va a ser mejor que nosotros, no peor, mejor. Vieron que la degradación moral que sufrimos, eso nos da pie para decir lo que dicen nuestros padres, o lo que decían mis padres ya fallecidos. Pero yo le digo a mis hijos, viendo también los errores en que he incurrido durante estos años, ¿no? Como padre vivimos y tratamos, yo era bien tiempo pasado, marcaba un punto allá adelante y avanzaba y no veía ni los postes que iba pasando en la velocidad que viajaba. Entonces es como que no me dejaba vivir cada tiempo, que con mi esposa y mis hijos viajaba muy ligero, y cuando nos mudamos a Entre Ríos pensábamos que en 6 meses estábamos con trabajo allí para continuar
lo que entendimos el llamado del Señor, pero no ocurrió así. Argentina en plena crisis, duró 13, 14 años, ir y venir, más de 440 kilómetros todas las semanas de ida y 440 de vuelta. Así que fue todo un entrenamiento eso, y reconocer que hay cosas que hacemos, que las hacemos a la apurada, que a veces no nos damos cuenta, que generamos fricción, que hay tensiones, nerviosismo, y allí vienen los malos tratos o la dureza, o pasar como si nada hubiese ocurrido. Yo digo que muchos años pasaron sin que me haya dado cuenta que pasaron. No sé si les pasa a ustedes eso, se nota que yo andaba... Después un hermano en Crespo, que ya con el tiempo me conocía, me dice: Tony, ¿sabes lo que te pasa a vos? Le digo: no, decime. Me dice: vos venías a 200 kilómetros por hora y el Señor te puso atrás de un camión de 80, me dice. Entonces, me puso el freno para que aprenda a valorar esas cosas y reconocer ante nuestros hijos que también a esa velocidad a uno se le pasan cosas que no hacemos, ¿no? Por ahí un reclamo, viaje a Bariloche, ¿no? Allá en Argentina, el viaje a Bariloche. En fin, cosas que, bueno, hoy todos ellos pueden viajar y disfrutar. Y nosotros solemos tener muy lindos tiempos con ellos, pero hemos superado esa etapa. Quiero decirles que hemos superado esa etapa de desentendimiento, falta o ausencia de estar juntos, y hoy tenemos una relación de amigos, de padre, de pastor, tenemos una relación muy íntima. Es decir, hemos podido superar eso. Por eso digo, las crisis que vivimos generacionalmente, cómo transferimos, qué calidad de vida hemos vivido y transferimos. Y por eso, tal vez, por eso el Señor me dio esta palabra, ¿no? Ver estas cosas. Y les cuento de qué se trata el Salmo 145. Me gusta cómo empieza, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Qué bueno, ¿no? Entrar con esta alabanza. Pero luego dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Sigue el pasaje. Pero lo que quiero dejarles es eso: generación a generación celebrará tus obras. Ustedes van a celebrar, ¿no? Pero luego habla de hechos. Habla de hechos, no solamente de, digamos, unas palabras tan expresivas en su contenido, sino que dice, habla de tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos. ¿Vieron cómo repite la palabra hechos? Es una generación que va a vivir, que va a experimentar y que va a ver cosas maravillosas, ¿no? No en una degradación moral, sino con una moral que se va a ir acentuando cada vez más. Yo creo en esa gracia del Espíritu, en ese poder del Espíritu Santo ministrando en nosotros para que podamos ir transfiriendo, ¿no?, lo que es el legado. Vieron generacionalmente qué importante es el legado, qué transferimos, qué dejamos. Que no tiene que ser tipo bombero porque se murió, se fue y ahora qué hacemos, ¿no? Tendría que haber todo un desarrollo de vida que acompañe todo esto, con qué mirada y qué transferimos. Le cuento algo más y cierro esta nota. Hace muchos años estaba en mi habitación, bueno, en nuestra habitación, pero estaba solo, orando, y en un momento orando me vino a la mente mi abuela paterna de Italia. Yo nunca la conocía a ella, pero en un momento me vino unas notas de ella muy fuertes, no les voy a contar, pero vienen unas notas que me hicieron reflexionar sobre lo que es la transferencia de vida. No solamente la genética, vieron que hoy la medicina mide mucho por ahí, pero no era una cuestión meramente genética, aunque justamente el ADN es un cúmulo de información, ¿no?, de esa genética. Pero resulta que lo que me venía eran algunas notas acerca de su persona. Yo nunca la conocía a ella, ni tenía imagen o alguna situación vivida. Y entonces en ese momento oré al Señor y dijo: Señor, yo revoco todo mal, toda transferencia que pueda afectar nuestras vidas, y no solamente la nuestra, sino la de nuestros hijos.
y allí revoqué todo eso que viene ancestralmente. No sé si ustedes a veces meditan en estas cosas, pero a mí hay muchas cosas que me han llevado a meditar en esto, y lo fuerte que es esto. No solamente es fuerte la genética, ¿no? Hoy me dicen que mi colesterol es hereditario. Dice, ¿qué le puedo decir al médico? Puedo estar o no de acuerdo, pero así te miden. Ahora, nosotros en nuestra visión, es cierto que hay cosas que debemos revocar. Revocar es desactivar, destruir, sacarlo de circulación. Y tal vez algunos han sido grabados, es decir, la memoria, no solamente la memoria, tus sentimientos y emociones, hay cosas que te han marcado en la vida y te marcaron mal, porque hay padres que se expresan a veces en esa rapidez, te dicen vos sos un estúpido, sos un inútil, no servís para nada. Y eso es maldecir, hablar mal. Y eso grave, es una maldición autoimpuesta. Nosotros imponemos una maldición a nuestros hijos. Por eso yo aquel día cuando vi esto, aunque mi abuela no sé si dijo algo en contra de mi persona, pero algo que venía bajando en mis padres, formas de ser, conductas que vemos en ellos. Vieron que a veces vemos cosas, y esto, ¿de dónde salió? ¿Cómo es? Bueno, no sabemos, abuelo, tatarabuelo, de dónde viene, pero viene. Lo bueno es poder revocarlo y poder pensar en esto. Una generación que va a ver justamente estos hechos maravillosos. Podemos desprendernos. Si vos tenés en tu corazón o en tu vida alguna marca de esa transferencia, sugiero que lo revoques. Lo digas, Señor, yo revoco todo mal. Y también las maldiciones autoimpuestas en esas declaraciones tan rápidas que hacemos, porque dice que en la palabra está la vida y la muerte y no nos damos cuenta. Cuando hablamos, nos expresamos de una forma tan destructiva que podemos justamente desalentar la vida de nuestros hijos. Me acuerdo en una ocasión, hubo varios casos, pero uno de ellos, la madre le dice a la hija, ¿para qué te vas a casar si vos vas a terminar como yo? Te vas a divorciar, le dice. Fíjate qué interesante, ¿no? La hija se casó, yo casé a ese matrimonio, y al poco tiempo, a los 5 años, se divorció. Ellos habían flaqueado en su actitud para con Dios, y entonces se divorciaron. Se cumplió el dictamen de la madre, ¿no? A veces decimos cosas, no nos damos cuenta el delito que estamos cometiendo, ¿no? Lo que estamos destruyendo, ¿no? Por eso, como hemos vivido algunas cosas, como padres podemos generar cierto daño en nuestros hijos y es bueno restaurar eso, reconciliar, para que podamos seguir creciendo con una mentalidad sana, con buena respuesta a lo que viene. Bueno, amén. Perdone que me extendí en esto, no estaba... Para mejor, Eduardo me dice, tenés 35 minutos, así que les puedo dar un abrazo y me voy. Pero... quiero tomar el pasaje que habías compartido de 1 Corintios 2:9 y podemos proclamarlo juntos. ¿Qué le parece? Me parece que ahí hay una nota para nosotros hoy que destacar. Pablo dice, 1 Corintios 2, puedo leer un poquito antes si me permiten. Pablo habla de justamente cómo él llega a ellos, no con palabras persuasivas, sino dice que la fe tiene que estar fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Él va subrayando, remarcando una realidad. Cuando escribe la carta a los tesalonicenses, allí también expresa lo mismo. El Evangelio no llegó tan solo en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y plena certidumbre. Pablo estaba teniendo bien en claro que estaba hablando con gente que apelaba a la sabiduría, ¿no? Esa sabiduría, ¿no?, humana que transita distintas ideas, pero luego Pablo va a decir finalmente, vamos a hablar de sabiduría. Es cierto que la fe tiene que estar bien focalizada en el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, pero también vamos a hablar de sabiduría. Y Pablo es un hombre que se dedica, yo digo, un buen tiempo a hablar de esto. En las cartas que le escribe a la iglesia de Éfeso, bueno, a Colosas, a Tesalónica, él siempre habla, ¿vieron cuando él dice, por esta causa doblo mis rodillas y oro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Y entonces allí a la iglesia de Éfeso le dice, no, que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? Espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo le pone un acento muy significativo a esto.
¿Y por qué él profundiza tanto? Luego cuando habla del amor dice que ese amor también sea en toda ciencia. Como el amor, sí, en toda ciencia. Claro que no es la ciencia o el conocimiento que hoy tenemos, la tecnología y demás, sino que la ciencia es un conocimiento que viene como fruto de esa revelación de Jesucristo. Entonces nos lleva a ese plano, la importancia de tener esa sabiduría, que no es la sabiduría terrenal, como dice Santiago, ¿no? Terrenal, animal y diabólica, descendente, Diabólica. Diabólica, ¿viste? Cómo viene bajando. No es esa sabiduría, no donde hay rivalidad, disensión, disputa, pelea, sino esta sabiduría. Luego él habla de la sabiduría del alto, pero aquí Pablo nos sitúa en un plano donde él va a hablar cosas que destacan la madurez de la iglesia. Es decir, él va a decir que esta materia ahora es para esa escala. Claro, también podríamos decir muy bien cómo llegamos a todo lo que Pablo va a decir acá. Pero leo y luego proclamamos. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vamos juntos, a ver, vamos a proclamarlo ahora el 9. Antes bien, como está escrito. A ver, vamos a ponernos de pie. Usamos varias versiones. Tenemos varias versiones. Entonces, vos estás, pero proclamarlo por favor en Reina Valera. Está bien. Bueno, ¿la NBI tienen ustedes? Nosotros usamos, bueno, entre otras. ¿Cuál es la cita? 1 Corintios 2:9. Entendía todo. Entendía todo. Primera Corintios 2:9. All right, thank you. La Valera dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene programadas para los que le aman. Claro, 2:9. ¿Por qué esto? Porque la fe viene por el oír, ¿no? Amén. Viene por el oír. La fe es convicción basada en el oído. Convicción basada en el oído. Por eso tenemos que oír. En el ejercicio de cada día nosotros tenemos que proclamar estas verdades. Me gustaba mucho cuando Arma proclamaba, tenemos que proclamar. Tenemos que ser esos heraldos que proclamamos esas verdades, porque la fe viene por el oír. Y vamos a proclamar un pasaje que es muy importante para nosotros, porque habla de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Eso, pero tenemos que saber de qué se trata esto. Bueno, vamos en esta versión que ustedes tienen. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Amén. Para quienes lo aman. Claro, allí puso un apéndice, una nota. Gracias. Muy linda versión esta. Está buena la NBI. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo llegué? ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Cuánto? El que vos quieras, nosotros nos vamos en media hora. Mira lo que me dice. No, tranquilo. No, decime porque yo paso. Para mí el tiempo es una circunstancia. No, decime. ¿Cuánto tengo? No, ¿Está no bien sé. 20 minutos más? No ¿Ya sé, lo alcanza? que vos me digas. Yo ya di mi testimonio, así que. Bueno, entonces. Sigo con la lectura, por lo menos le va a quedar el pasaje. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, la pregunta es, ¿cómo llegamos acá? ¿No? El punto es que hay una nota aquí que me gustaría subrayar, que vieron que dice, cosa que ojo no vio, voy a mi versión aquí, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que esto tiene una condición finalmente. ¿Para quiénes son? Para los que le aman. Y miren qué interesante. En Juan 14, 25 y 21 dice, el que tiene mis mandamientos, esto lo dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cosa que ojo no vio, ni oído yo. Esto no es cuestión de los sentidos que Dios nos ha dado, los 5, para movernos en este escenario, en esta plataforma. Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que tocamos, nos sirven nuestros 5 sentidos para trabajar con esta materia. Y eso es lo que debemos entender. Pero para introducirnos en esta materia, dice que el Señor se va a manifestar a los que le aman. Miren, la definición de manifestar en el lenguaje griego donde fue escrito el Nuevo dice mostrar dentro, exhibir, hacer resplandecer. Desearía que el Señor haga resplandecer en tu vida y en todos nosotros esto, que empiece a brillar. Claro que no son las cosas que nuestros ojos pueden apreciar, oídos. Yo veo dos aspectos aquí. Uno, el que padeció el pueblo de Israel, cuando Jesús les habla por medio de parábolas, para que viendo no pueden apreciar ni oír, percibir, porque tenían un corazón engrosado, la corteza de ese corazón se había endurecido, y parece que Jesús les hablaba por parábolas, ya el profeta Isaías lo había dicho, pero luego, claro, primero de Juan, capítulo 1, él dice, lo que hemos palpado, lo que hemos visto, lo que hemos oído. 2 instancias, ¿no? Una, lo que le ocurrió al pueblo de Israel por causa de la dureza de su corazón, fueron privados de conocerlo a Jesús. Es decir, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Interesante eso, ¿no? Porque muchos profetas quisieron ver y no pudieron, y ellos lo tuvieron, al Mesías, al Cristo. ¿Tengo competencia acá? Sí. Entonces ahí tenemos un ángulo de apreciación que es lo que pasó con el pueblo de Israel. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Pero luego tenemos la otra instancia cuando los discípulos dan testimonio y dicen, hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. 2 realidades. Y Pablo nos habla de este ángulo, ¿no? Pero ese ángulo, obviamente, lo que ellos pudieron vivir, palpar, tocar, finalmente tuvo que ver con esa relación con Él, esa revelación de Jesús. Y cuando hablamos de revelación, yo observo 2 tipos de revelación en las Escrituras, una objetiva y otra subjetiva. Y por qué no decir, por ejemplo, la revelación que recibió el apóstol Pedro y la revelación que recibió el apóstol Pablo. Eso es un indicador para nosotros, ¿no? Cómo Dios se reveló. La revelación objetiva siempre tiene que ver con Cristo, porque es en Cristo, para decirlo sencillamente, y la subjetiva es a través del Espíritu, porque Él opera en nosotros. No sé si se entendió. Pero como no tengo mucho tiempo, no le puedo explicar mucho. Pero estas 2 formas de revelarse,
Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba allí con los discípulos y hace la pregunta, ¿qué piensa la gente? Y luego le dice, ¿y ustedes qué piensan? Y entonces, silencio, pareciera que todavía no había revelación, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, maravilloso, ¿no? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí podemos ver esa revelación subjetiva, cómo, ¿no?, desde adentro allí el Espíritu Santo trae esa revelación. Pero luego la objetiva, cuando Pablo va camino a Damasco y allí una luz cegó sus ojos y cae ante ese resplandor y ahí y él oye una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo dice, Señor, ¿quién eres? Allí vemos la revelación objetiva con Cristo. Luego Pablo va a ser el autor de muchos pasajes donde él hace referencia en Cristo, todo lo puedo en Cristo, para mí el vivir es Cristo, de modo que si alguno está... ¿Se dan cuenta lo que significa esa revelación objetiva? Es en Cristo. Pero luego hay otra parte que lleva el desarrollo del Espíritu Santo en nosotros y es la subjetiva. Por lo general, siempre la objetiva va acompañada de la subjetiva, la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Se entendió? Sí. Gracias, fueron buenos ustedes. ¿Sigo un poquito más? ¿Tengo todavía? Sigo con esto, les voy a leer así, me explico, y a ver por ahí llego una de esas. Jesús le dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Manifestar, Dios quiere mostrar, poner a la vista algo en nosotros. Manifestar es un término, digamos, marítimo. Uno dice, barco a la vista. Bueno, manifestar es eso, ¿no? Y entonces él dice, me manifestaré. Ellos iban a poner a la vista a Jesús, iban a mostrar a Jesús. Pero claro, aquí había una condición. En el versículo 23 de Juan 14 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. No muchas veces habla en plural, mi Padre y él. O sea que en nosotros mora el Espíritu Santo, y en la persona del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo moran en nosotros. Qué tremendo, ¿no? Lo que tiene que resplandecer en nuestro interior. Hay una condición. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y me manifestaré a él. La pregunta que yo hice aquí es, ¿cómo, mediante qué y cuándo? En aquel día, dice Jesús, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en ustedes. ¿Cuándo fue aquel día? Cuando Jesús fue recibido en gloria, y el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y lo exaltó hasta lo sumo. Ese es el momento, luego de lo que fue la glorificación, volver a la gloria que tenía con el Padre, y allí Jesús le dice, Padre, a los discípulos, aquellos que me diste, que son tuyos, les prometí la promesa. Y entonces allí, en ese momento, es donde Él envía la persona del Espíritu Santo, en Hechos 2, el día del Pentecostés, y desciende, y lo que produce la presencia del Espíritu Santo es impacto en la vida de sus discípulos, pero sin ir más lejos para no avanzar más en esto, lo importante de esto, cuando se refiere en aquel día, se refiere a ese día, en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con poder a través de esas lenguas de fuego, como decía Juan el Bautista, lenguas de fuego, donde los que entendían, porque venían de otros países, hablaban maravillas de Dios. Qué maravilloso. ¿Cuántos hablan en lengua acá? Maravillas. Vieron que algunos tienen miedo a hablar en lengua porque dicen, ¿qué estoy diciendo? Maravillas. Cuando es el Espíritu Santo, maravillas. Y dice que Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior, correrán ríos, el que no tuvo la experiencia, de su interior, de acá viene, no de acá. Vieron que nosotros trabajamos acá, y de acá elaboramos una serie de ideas, a ver qué palabras voy a decir, que tiene rima, que no, que es coherente, que... Claro, y entonces, y eso no es así, ¿no? Luego el Espíritu Santo también nos da la interpretación de esas lenguas, ¿no?
pero hablemos en lenguas. Si recibiste, el desborde del Espíritu implica de la abundancia del corazón, desde adentro viene, luego también desde arriba. Vieron, hay una inundación y comenzamos a hablar lo que no sabemos, porque son palabras ininteligibles. Bueno, ese día, cuando empezaron a hablar ese lenguaje, ese día era el día que Jesús había anunciado. Ese día ustedes sabrán que yo estoy con el Padre, ustedes están en mí, yo estoy en ustedes. Y a partir de ahí comienza esta escalada, cosa que ojo no vio ni que luego habla Pablo, porque ahí viene la revelación. Pero a ver si puedo un poquito más. En el Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta cómo Pablo, cómo Jesús va introduciendo a la persona del Espíritu Santo en la continuidad de la obra. Nosotros arrancamos de 1 Corintios, pero cuando dice que Él se va a manifestar a los que le aman, Jesús lo está diciendo en esos pasajes y se lo dice a sus discípulos. ¿Cómo es que Él se va a manifestar? El que guarda mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada, y ustedes van a saber de esto aquel día, el día en que fue derramado el Espíritu Santo, y sigue más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y Él les recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, ahí viene el Maestro que va a habitar en nosotros siempre, ¿no? El Espíritu Santo viene para enseñar, cosa que ojo no vio ni oído yo. ¿Cómo sigue? Y estas cosas no son percibidas por los 5 sentidos, como hemos dicho, pero les dejo algo para saber el cómo, ¿no? Es decir, ya dijimos algo, pero tal vez a veces me parece interesante que podamos viajar un poco más en esta idea. No es una idea. Estamos hablando de la madurez de la iglesia para tener esa revelación de la persona de Jesús, esa verdad que Jesús es, porque Jesús es esa verdad, la verdad que está en Jesús, dice Pablo, esa verdad, y entonces esa verdad necesita revelación. Está muy bien que podamos leer la Biblia, maravilloso, y tenemos que leerla, y no poco, tiene que abundar la palabra, pero luego esa verdad tiene que ser inspirada. ¿Vieron que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil? Bueno, inspirada significa que nosotros para hablar tenemos que respirar. Cuando Dios habla, respira. Respira. Ahora eso significa que respirar, ¿qué es? Espíritu, aire. Entonces, ahí está el punto. La escritura tiene que estar inspirada. Cuando vos vas a hablar, el Espíritu Santo tiene que inspirar. Vos respirás y ahí está el Espíritu Santo hablando la palabra, ¿no? Es decir, esto nos va conduciendo en nuestra experiencia. Tenemos que leer este pasaje, se lo recomiendo, porque vieron que es inspirado por el Espíritu. Y Pablo luego en 1 Corintios 6, 17 va a decir que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es un espíritu, no un alma. Somos un espíritu con Él. Entonces tu espíritu y el espíritu de Él. Cuando hablábamos de la alabanza, si vieron que David dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Quién le da la orden al alma? El Espíritu. El Espíritu le dice al alma, bendice alma mía a Jehová. La importancia de la vida interior, el Espíritu, unido al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que revela las cosas íntimas de Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo. El Espíritu Santo revela esas cosas profundas de Dios. Si vos querés saber ¿qué es lo que Dios piensa? Jesús dijo acerca de la persona del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a revelar la verdad, ¿no? Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él no va a hablar por su propia cuenta, Él me glorificará. El Espíritu Santo va a hablar, va a expresar. El Espíritu Santo conoce las cosas profundas de Dios. Por eso, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a un corazón de hombre, ¿cómo llega? ¿Cómo podemos nosotros poder tener esta gloria, esta presencia de Él, esta revelación? Es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, cuando nosotros decimos nos convertimos, ¿no? Significa cambiar, el arrepentimiento es un cambio de opinión, como ustedes saben muy bien, ¿no? Es un cambio de opinión, un cambio en la manera de pensar, pero que luego se transcribe en la acción, me vuelvo a Dios. Aquel momento habré recibido el Evangelio del Reino, donde he recibido el mensaje, la palabra de verdad, y en ese momento seguramente me condujeron, si confesás que Jesús es el Señor y que Dios levantó a los muertos, serás salvo, y ahí hicimos la confesión, comienza
un tiempo nuevo para nosotros y luego viene el bautismo, las aguas, somos sumergidos. Y yo creo que aquí hay una nota que tal vez, como ya hemos aprendido durante muchos años esto, y ya lo sabemos, tal vez nos dedicamos poco a meditar en eso. Pero me doy cuenta que Jesús le dio tal relevancia a esto y se encuentra con un fariseo, ¿no?, bien conocido, que lo va a ver, y claro, Nicodemo, ¿no? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Y él iba para conocer, verlo y ver cómo lo entendía dentro de su doctrina, cómo se maneja este asunto. Pero Jesús fue así derechito con él, le dijo: Nicodemo, tenés que nacer del agua y del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu, no va a conocer. Y él dijo: ¿cómo yo siendo, no sé si tenía panza, pero difícil de crecer de vuelta en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice: no. Aún si pudieses ingresar al vientre de tu madre, lo que volverían a ser es una persona de carne y hueso. Por eso también en ese Evangelio de Juan, él habla de justamente que fuimos engendrados, no de carne humana, de varón y de mujer, sino de él. Fuimos engendrados en Cristo Jesús. Y es importante cómo fuimos engendrados. Adán, alma viviente; Jesús, el postrer Adán, es espíritu vivificante, y allí está, él le dice: tenés que nacer de agua y del Espíritu. Del agua. Podríamos decir la palabra que limpia, podríamos hablar del bautismo, pero luego habla del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que nacer del Espíritu. Es fundamental esto. ¿Por qué? Porque si no nacemos del agua y del Espíritu, y nuestro bautismo fue solamente un ritual, o porque lo hicieron algunos que estaban alrededor mío y me animaron y lo hice y seguí un poco esa conducta, y hay que hacerlo porque también hay que hacerlo. Algunos me dijeron: bueno, hay que hacerlo porque es un mandato. Yo digo: es arrepentimiento y fe. El Evangelio empieza con un cambio de actitud para con Dios y sigue con fe, y luego obedecemos. Es así, tenemos que creer que Jesús, el autor, el creador de vida, se hizo hombre, habitó entre nosotros, ¿no? Y dio su vida por amor a nosotros. Murió, fue sepultado, resucitó. Tenemos que creerlo esto, porque tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Tiene que haber esta experiencia para que luego podamos vivir en el Espíritu, para que luego podamos llegar a esto, ¿no? Lo que no es común para un hombre natural, el conocer las cosas profundas de Dios. Deseo que ustedes puedan conocer esas cosas profundas de Dios. Que Él revele al corazón de ustedes, que Él abra el entendimiento, que Él alumbre los ojos de todos ustedes y puedan vivir en otra dimensión de vida, para ser guiados por el Espíritu Santo, como dice Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Vuelvo a repetir esto porque es muy importante. Cuando sos introducido en las aguas, puedas experimentar esa muerte, morir al viejo hombre, sepultarlo, ¿no? Y resucitar con él. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. El Señor tiene autoridad y poder para hacer todas las cosas nuevas. Él no hace parches para que tu vida y mi vida luego no trapiece en el andar cotidiano. Vieron que a veces tropezamos, no nos sale bien la cosa, lo que proponemos nos surge, leemos las Escrituras y no las podemos sostener. Allí hay una realidad, ¿no? Hay que vivir en el Espíritu, hay que dejar que el Espíritu revele las cosas profundas de Dios, y que a partir de esta experiencia, todos los días, luego Pablo va a decir que el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad, tiene que renovarse todos los días, renovarse a la imagen del que lo crea. Y entonces dice: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando. ¿Vieron? Porque a veces no soportamos, porque no nos revestimos de Cristo. Y esto es porque no nos renovamos a la imagen del que lo creó. Y eso es porque tiene que ver con cerrar un ciclo en la vida. Y eso es importante. El pasado, la historia que nos cobija, nacer de nuevo en virtud de Jesús, nacer de agua y del Espíritu. Es un nuevo nacimiento. Fuimos engendrados en Jesús. Él es espíritu vivificador. Por eso podemos vivir
esta dimensión de vida, esta madurez espiritual. Amén. Se me terminó el tiempo. Amén. ¿Podemos orar? Amén. ¿Podemos orar? ¿Sí? ¿Hay que dar un momentito más? Sí, oremos. Te lo pedí. Quisiera que a mí me gusta a veces que pasemos al taller, ¿no? El taller y la experiencia, ¿no? El aula académica, pero luego tenemos que ir al taller, que puedas experimentar esto ahora, ¿no? Que el Espíritu Santo produzca algo en tu interior. Y si no recibiste la llenura del Espíritu, que lo puedas recibir por fe. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si lo recibiste, es bueno no contristar ni apagar ni dejarlo, que Él pueda seguir guiándote en todo. No sé cómo está también los dones, el ejercicio de los dones. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que recibiste bajo la imposición de manos del presbiterio, porque esas son las herramientas para trabajar. Amén. Amén. No sé si entendieron todo lo que le dije, pero vamos a orar para que el Señor le dé entendimiento. Padre, gracias te damos por este tiempo tan agradable de compartir juntos estas notas, Señor, deseando que eso que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son esas cosas que tú has preparado para los que te aman. Señor, para los que te aman. Esta palabra se cumple en nosotros a partir de esa entrega incondicional. En el nombre de Jesús queremos vivir esta plenitud de vida. Alcanzar este plano, este nivel de conocimiento, para que podamos servirte a ti en todas las áreas donde tú nos has puesto. Padre, oro que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu de sabiduría y de revelación, ven sobre nos para conducirnos a esta experiencia, para conocerte más a ti, para desarrollar todo lo que tú has preparado, esas obras que has preparado, Señor, para que las transitemos. Sea el tiempo de transitar esas obras, Señor, que tú has preparado. Tú reveles, Señor, ahora, Señor, ese llamado que has hecho con alguno de ellos. Señor, hay un llamamiento santo, hay revelación para apreciar esto, Señor, y estos puedan transitar la vida con esa vocación y esa entrega. Señor, ahora afirma sus pasos. Señor, endereza también sus veredas y condúcelos en el cumplimiento de tu palabra. Padre, la unción de tu Espíritu esté en cada uno de mis hermanos, la unción, el poder para ser testigos. Señor, tú nos guíes, tu fragancia, tu perfume en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.